Hola, soy Norma Ramírez y te doy la bienvenida a Mujer y Más, el espacio de Cuarto Poder Noticias Coahuila, dedicado a ti. Historias inspiradoras, entrevistas con mujeres y hombres destacados, consejos prácticos y análisis que marcan la diferencia en nuestra ciudad y en nuestro estado. Mujer y Más por Cuarto Poder Noticias Coahuila. No te lo pierdas, todos los lunes a la 1 de la tarde. Te espero. Hola, soy Norma Ramírez. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarles en este nuevo episodio de Mujer y Más, ya listos para darle a usted toda una gama de plática, de entretenimiento, pero sobre todo de conocimiento. Hoy tenemos precisamente en este espacio de Mujer y Más, en este episodio, pues a un empresario, a un joven que comenzó de una manera muy peculiar, siendo muy jovencito, en el área empresarial, y ahorita le vamos a platicar y hasta dónde ha llegado, pero también es una persona que, comprendiendo toda esta sinergia del emprendimiento, hoy se dedica también a dar pláticas, a estimular a jóvenes, a nuevos empresarios y también pues a ser parte importante del fomento económico de nuestra ciudad de Piedras Negras. Yo me refiero a precisamente al empresario Mario Cantú Ochoa. Gracias por estar con nosotros en este día. No, gracias a ustedes por la invitación a este espacio, esta conversación. Pues a lo mejor un poquito de mi parte informal porque no estoy muy acostumbrado a ser muy formal con las cosas. Aquí estamos para platicar. Pero bueno, gracias, saludos a toda la audiencia y pues aquí estamos a la orden. Pues aquí vamos a platicar tranquilitos, excelente, sin presión, sin nada, precisamente porque es un espacio donde nos gusta que sentirse conozcan, exactamente, ¿no? Y sobre todo que la gente conozca lo que es nuestra propia gente, lo que hace, cómo ha salido adelante y cómo ellos pueden ser inspiración para alguien más que nos está viendo, que nos está escuchando y que hoy en día, pues a lo mejor alguna pues parte de tu formación puede ayudarlo a salir adelante, ya sea hombre, sea mujer, sea joven, incluso pues algunos ya chavitos adolescentes que ya comienzan con sus emprendimientos, ¿no? Sí, y eso es magnífico. Y bueno, pues precisamente sabemos de tu historia, lo has narrado en tus redes sociales, eres una persona que aparte de todo eso, pues podríamos decir que estás muy activo en las redes sociales y que comentas mucho de cómo iniciaste, porque yo creo que cuando uno no olvida cómo inició, siempre tiene los pies bien fundamentados en la tierra y sabe hasta dónde debe de ir y por dónde debe de ir y dónde no debes de ir para no cometer los mismos errores. En ese sentido, yo me acuerdo que pues tú comenzaste pues un emprendimiento joven vendiendo manzanas pues cubiertas, ¿no? De diferentes cosas. Platícanos, ¿cómo comenzó digamos, gusanito, ahora sí, hablando de manzanas, gusanito de comenzar un negocio, quizás para apoyarte a ti en tus estudios, quizás para apoyar a tus papás, y cómo fue esa evolución que tienes? Sí, mira, yo lo que me comentas, no suelo recordar o postear sobre cosas de mi pasado de hace años, pero más que nada para no perder el piso de dónde vengo, no para decirle a los demás con un sentido de egocentrismo de que miren dónde estaba y dónde estoy ahora, sino de que oigan, miren, yo entiendo cómo la mayoría de los emprendedores inicia desde su casa, en la escuela, vendiendo dulces y demás, pueden construir a base de ese sueño, pueden construir una empresa que dé trabajo a 20, 30, 40 personas como lo estamos haciendo ahorita. Precisamente, yo vengo del Cebetis 34 de haber vendido manzanas cubiertas. Ahí me pusieron el apodo de Mario Manzanas. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde nace? La realidad es que, como muchas familias en México, pues veníamos de una crisis. En aquellos años, fue en el 2008, todavía no estaba en el Cebetis. En el 2008 hubo una crisis hipotecaria en Estados Unidos. Mi papá trabajaba allá, al principio con permisos de trabajo y después ya como migrante, ¿verdad? Mi mamá ama de casa, ella no tenía como tal estudios, terminó secundaria, se dedicó 100% al hogar, se dedicó a mí a pesar de que soy hijo único, pero ella tomó la decisión de dedicarse a la atención. Llega 2019, de plano ya el trabajo era muy escaso, mi papá ya se viene para México, en 2019 yo ya estoy en preparatoria,
y comienzo a ver la situación económica de mi familia. Yo todavía en secundaria no era muy consciente del tema social ni lo económico, ¿no? Al final de cuentas un niño, adolescente. Totalmente. En preparatoria es cuando ya los amigos te empiezan a invitar a salir, la noviecita te dice que llévame a comer. Vaya, ya es una época un poquito más grande en edad, en el que, vaya, los gastos también personales se elevan un poquito por escuela, personal, de amistades y demás. Eh, una tía me dice, oye, pues vende manzanas cubiertas. Yo, es que no sé hacer manzanas cubiertas, ¿cómo se hace eso? Y afortunadamente, y se los digo a los jóvenes, tenemos la información en la palma de nuestras manos. Depende de nosotros cómo queremos utilizar esa información. Me puse a ver fotos, videos en YouTube, fotos en Google de cómo se hacen las manzanas. Y pues ahí va, Mario Manzanas a vender al Cebetis. Al inicio con manzanas muy grandotas, algo caras para alguien de preparatoria. Después ya empezamos a vender manzanas chiquitas. Ese proyecto de emprendimiento me gustó al grado de cambiarme de carrera en el Cebetis. Yo había entrado para ser laboratorista clínico. Algunos profesores no me dejaban entrar con los productos, pero bueno, al final tomé la decisión de cambiarme a administración de empresas ahí mismo en el Cebetis, y fue como dimos el salto a lo mejor de querer un negocio para algo, bueno, un ingreso estable, a querer un negocio o un proyecto a largo plazo. Ya lo empezaba a ver más como algo más de varios años, algo que me gustaba, y pues afortunadamente de ese pequeño emprendimiento pues mi mamá me empezó a ayudar. Fue mi primer trabajadora, por así decirlo. Y siempre lo hice con esa intención, de que mis papás, al no tener un ingreso estable, pues yo ver la manera de ayudarles en ese sentido. Claro, que el resultado también era ayudarme a mí mismo por el tema de los gastos personales. Y precisamente ahorita hablas de que tu mamá fue la primera trabajadora que tuviste. Sí. Yo creo que las mamás siempre venimos siendo las primeras trabajadoras de nuestros hijos en cualquiera de sus emprendimientos. Y ¿cómo fue o cómo sentiste tú este respaldo, tanto de tu mamá, porque yo estoy segura que también tu papá estuvo detrás de esto? Sí, más mi mamá al principio. La verdad es que, como tú lo dices, las madres vienen a hacer el respaldo, el soporte, y siempre se lo he dicho. Todavía están mis papás conmigo, ya no en la misma cantidad de horas trabajadas. Ellos ya están en una posición en las que simplemente son más supervisores que trabajadores. Pero sí, o sea, muy padre, porque a mí me permitió continuar con los estudios, en el sentido de que mi mamá se quedaba a lo mejor en la mañana haciendo preparaciones, y yo por la mañana estudiaba, regresando de la escuela ya me ponía a vender. Mi papá fue un poquito más reacio a decir, sí me meto al negocio, porque pues vaya, al final de cuentas el ser papá implica yo el proveedor. Así empezamos el equipo. Y comenzó en tu casa. Yo en la casa de mis papás. En la casa de tus papás. Bueno, sí, porque ahorita ya vamos a este tema. Pero comenzó en la casa de tus papás. Yo me acuerdo que primero despachando ahí mismo para llevar, y después ya pusieron algunas mesitas y ya la gente empezaba a llegar a comer. Sí. Yo me acuerdo del cóctel de frutas que empezaron a vender ahí, que me encantaba. Y así comenzaron ustedes a darse a conocer y comenzaron a poner nuevos productos. Sí, mira, yo estoy muy agradecido. En aquel entonces yo quería un local. Mis papás siempre han sido de la idea de ahorra hasta que ya tengas el capital suficiente como para hacer algo bien. Empezamos en la casa. Al inicio les dije, oigan, me van a tener que prestar su sala porque tengo que tener un lugar para vender. Necesitamos un lugar bien establecido, bonito, que la gente se sienta cómoda. Y pues sí, mis papás, hoy se los agradezco mucho, tuvieron que renunciar a esa parte de su vida, a la televisión con el sillón y todo, para poder tener un lugar en el que pudiéramos desarrollar este proyecto. Gracias a Dios, el tiempo nos dio, por así decirlo, la razón al hacer este cambio, en el sentido de que poco a poco fuimos expandiendo la casa. Empezamos a expandir la cocina, hicimos otro cuarto para después meter más mesitas, remodelamos el exterior, todo gracias al proyecto de las frutas, como bien dices. Después de las manzanas, hicimos el intento con con chocolates y cosas así, pero el clima en Piedras no ayuda mucho por ser muy caluroso, entonces no lo quitamos. Pero sí, todo fue a raíz de ese pequeño proyecto. Hoy mis papás ya tienen su casa 100% para ellos. Ya no dependemos de que esté algo ahí, y nos concentramos acá en el negocio. Y bueno, yo sé que las cosas no han sido fáciles.
Se habla ahorita de que empezaste con tus manzanas, empezaste con el negocio en la casa de tus papás, pero el trayecto pudieron haber tenido varias piedras en el camino. Digo, ¿Cómo las enfrentaste? ¿Cómo las superaste? Después de, ahorita ya van 15 años de eso, o sea, y sí me quedo pensando, oye, se dice muy fácil 15 años, pero la verdad es que han sido retos enormes, empezando por el tema organizacional con la familia, o sea, no digo que sea malo, simplemente es ponernos bien de acuerdo quién va a hacer qué, quién va a tomar las decisiones en qué, eso es una de las cosas. Pero en el tema económico, creo que a diferencia de otro tipo de emprendimiento en el que vas, pides un crédito, empiezas, el de nosotros fue más lento. Y sigue siendo lento porque seguimos estando más con el tema del ahorro a pedir millones de prestados, ¿no? Que, bueno, algunos sí se los dan a otros no. En el 2017, si no me equivoco, me animé a abrir un local con sociedad, a quien les respeto mucho a esa sociedad, pero no se dieron las condiciones. En ese momento duramos alrededor de un año en una de las plazas más importantes de Piedras. Lamentablemente los costos nos comieron. No estaba preparado yo en ese momento para liderar con los costos que tenía de precios y demás. Era una experiencia que no tenía. La verdad, todavía ni siquiera me graduaba de universidad cuando eso sucedía. Entonces tuvimos que cerrar. Cerré, fracasé en 3 proyectos, la verdad. Pero no me desanimé hasta ese que te digo que fue en una de las plazas más importantes, porque a mí me hacía sentir como que cómo es posible que si cerraste aquí en una de las plazas con mayor influencia o afluencia de gente, pues tu negocio no va a funcionar. Yo ahí sí caí ya en un sentido de, no, pues ya mejor prefiero entrar a trabajar a algún lugar. Ahorita es como que, o afortunadamente o lamentablemente nadie me contrató. Ya estaba a punto de graduarme del TEC. Y mi mamá siempre estuvo, mis papás siempre estuvieron respaldándome de que pues no pasa nada, o sea, sí cerraste, pero lo único que perdiste afortunadamente fue inversión. Aquí seguimos trabajando, nosotros nos estamos haciendo cargo, tómate, no sé, ayúdanos, pero no tengas que estar tan metido, ¿no? Entonces sí me tomé un mesecillo ahí en lo que se me pasaba esos pensamientos de que ya no podía hacer nada y retomamos. Desafortunadamente 2017 fueron 3 añitos para después de la pandemia. Ahí tuvimos que enviar aproximadamente a 3 personas a sus casas por el tema de que eran personas en situación vulnerable por su salud. Nos quedamos mi mamá, mi papá, yo y 2 señoras más. Ahí ya teníamos, gracias a Dios, trabajadores. Mi papá se enferma muy mal. Tenía el 71, 72 de oxigenación. Y me hablan de que, oye, tu papá tiene que estar internado. No sabemos cómo le estás haciendo, pero tiene que estar ya internado. Entonces, lo que nosotros decidimos fue meterlo al Seguro Social. No, en ese entonces mi papá ya tenía seguro de gastos médicos mayores también por tema del negocio, pero no había espacio. Clínica México, no había espacio en especialistas, no había espacio. Lo único que nos dijeron es mándalo al Z Cruz en Sabinas, Rosita, pero ni allá tenían. Entonces se fue al Seguro Social, estuvimos incomunicados con él 2 semanas. Después ya nos dicen de que, oigan, pues ya pueden llevárselo. Pero fueron 2 semanas difíciles en el que no sabíamos qué iba a pasar. Cerramos, obviamente. Una vez que ya estuvo en casa, mis papás ya no quisieron recibir gente en el local. Aparte de que no podíamos, pero una vez que ya se levantaron las restricciones, ya no quisieron recibir gente. Y fue la oportunidad que tal vez Dios nos dio después de ese lapso de estar con la incertidumbre de esa enfermedad, que nos ofreció un local, y fue donde empezamos a tener un poquito más de crecimiento acá en el tecnológico. Y bueno, pues en estas facetas que dices, porque no solamente son, digamos, los golpes anímicos de ser o buscar ser un emprendedor exitoso, sino cuando te toca ya la familia, las fibras son totalmente diferentes y la sensación pues es mayor y la situación la ves totalmente diferente, aunado pues a una situación de salud que sufrió el mundo y que todos tuvimos que estar en aislamiento. Y una vez que se pasa, que ahora sí el tiempo sigue su curso y que pasa todo esto, pasa la pandemia, se recupera tu papá, ¿cómo nace el concepto
un nuevo concepto para ti, para volver a resurgir en el área del emprendimiento, lo que hoy es tu restaurante Mapolato? Bueno, mira, la realidad es que previo a pandemia, gracias a Dios, la gente iba a la casa y quería consumir ahí. Una vez levantadas las restricciones, nosotros seguíamos trabajando nada más con el puro servicio de domicilio. Yo era repartidor, yo me metía a la moto de repente al carro. Levantadas las restricciones, nos dan la oportunidad de abrir en otra parte. Mis papás no quisieron irse, ellos de que no, nosotros aquí en la casa estamos muy a gusto, es mucha incertidumbre. Total, les dije, bueno, yo me voy, tengo algo ahorrado, empiezo de poco. Y sí, o sea, literalmente fueron 100 metros cuadrados de local, todavía a un precio más accesible. Y poco a poco fuimos creciendo en ese lado, al punto de que, pues mis papás, yo les dije a ellos de que, oigan, vénganse para acá, o sea, ya agarren su casa, descansen, no tienen que vivir en el lugar donde trabajan porque es estrés, o sea, yo incluso lo sentía, porque llegabas y era como que ver las mesas, ver la cocina que se usa para, pues, el negocio, y nada más un cuartito para dormir, que estaba muy cómodo el cuarto, la verdad todo estaba muy limpio, siempre bien ordenado, pero no es vida y no es lo mismo, vaya. Entonces, pues sí, se tomó la decisión, cerramos la sucursal de mis papás y se vinieron ellos a trabajar con nosotros acá en el TEC. Fue un crecimiento lento, estamos hablando de 2021, 22, 23, 24, ya casi, vamos a cumplir los 4 años, ahí. Pero gracias a Dios va bien, hasta ahorita que empezamos a ver todo el tema, pues el panorama nacional, ¿no? Económico, pero estamos tomando las decisiones, creo que correctas, para poder seguir sobreviviendo en el tiempo. Yo creo que la cuestión, bueno, en todos los ámbitos, en tanto el comercial, el industrial, ahorita estamos en momentos difíciles, conforme lo han dicho los diferentes especialistas. En ese sentido, ¿cómo retomar, cómo hacerle para que los negocios no caigan, para que tu negocio siga a flote y que siga siendo también, no solamente un negocio que te da beneficio a ti, sino a tus trabajadores? ¿Cuántos trabajadores tienes hoy en Ahorita día? afortunadamente somos 20, son 20 trabajadores los que tenemos. ¿Cómo retomar o cómo analizar? Yo lo dije en algún momento, incluso me llegaron a funar en redes sociales acerca de que los negocios vamos a tener que tener modelos de trabajo muy parecidos a Estados Unidos, eficientizar a las empresas, que es algo que siempre se ha estado hablando, cómo hacer lo mismo, pero a lo mejor con un equipo más reducido. Lamentablemente es algo que es una decisión que se tiene que analizar. Porque tenemos una diferencia con el interior de la República de 30-40% de salarios, ¿no? Sí nos está pegando, sobre todo también por ser frontera, las cosas no nos cuestan baratas. Traer, ya lo vimos, el tomate desde el centro hasta acá es caro. Son decisiones que tienen que tomar, y si quieres que tu negocio siga, tienes que ser muy frío con eso. Obviamente arropamos mucho a nuestros trabajadores, a las personas, tanto que hay personas que llevan con nosotros 13 años trabajando, o sea, desde que empezamos, casi. Entonces, vemos mucho por ellos, obviamente, y si en algún momento nosotros tenemos que tomar una decisión de a lo mejor, oigan, esta unidad de negocio, en el restaurante, tenemos que trabajar con menos, bueno, vamos a abrir otro para que ustedes no se queden sin trabajo. Así es como tenemos que analizarlo. Y entrarle, o sea, porque a veces muchos dueños de negocio dicen, no, que el negocio opere, si no, no es negocio, que opere sin mí, si no, no es negocio. Oye, pues lo siento mucho, pero yo los empresarios que respeto y que admiro están metidos en su negocio. De ahí están, obviamente que se dan su tiempo para la familia, ¿no? Creo que es lo más normal. Pero a los que yo admiro están ahí cargando, me voy a entrar ahí más o menos como que el mini split y subiéndolo a la camioneta de los clientes, los veo en la mueblería trabajando, los veo en muchos lados. Yo quiero ser como ellos, yo no me quiero despegar del negocio por completo, al menos no cuando existe una incertidumbre en el mercado. Claro. Bueno, como dices, para todo hay tiempo, sí. Y para todo también hay las responsabilidades y delegar las responsabilidades, sí. Y también es bueno los tiempos personales, para que también tu mente esté despejada, ¿no? Tranquilo. Pero como bien dices, cuando no estás al tanto de tu negocio, pues pueden pasar muchas cosas y tú ni cuenta te das. Y es cuando ya empiezan los problemas fuertes, y cuando los quieres enfrentar, ya no hay marcha atrás. Ya está muy deteriorado, ya no se pueden poner correctivos, y esto daña mucho
a los comercios o a Sí. los negocios o a las industrias hoy en día, o bien incluso las propias decisiones gubernamentales que lamentablemente pues nos dan ahora sí al traste a todo mundo, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacer para no rendirte? ¿Cómo lo has hecho? Tú tienes, me acuerdo que diste una conferencia precisamente en ese sentido, organizaste una conferencia en ese sentido, ¿cómo no rendirse? Porque hoy en día es muy fácil decir, no funcionó, pues ahí está, lo tiro y ya me voy a mi casa y me pongo a llorar y ahorita no estamos, ahora sí, no estamos, como dice Shakira, no estamos para llorar, estamos para facturar. Sí, claro. ¿Cómo lo hacemos para tomar esa decisión y esa determinación de decir, bueno, esto no funciona, tengo que darle otro enfoque o tengo que irme por otra área, pero la cosa no es rendirme, no es quedarme sin hacer nada? Mira, también hay que ser muy claros. Hay negocios a los que no puedes seguir simplemente con persistencia porque pues te van a acabar. Uh-huh. Si un negocio no dio, tenemos que ser muy fríos y decir, Hasta ni aquí. modo, hasta ahí. ¿Por qué? Porque me estoy acabando yo. Uh-huh. No se está acabando mi dinero, se está acabando mi cabeza, se está acabando mi tiempo, se está acabando mi salud. Hasta ahí. Y sí, tómate tu ratito de ching, ya ni modo. Y síguele. O sea, va a venir otra idea, va a venir otra oportunidad. Siempre se van a presentar, siempre y cuando nosotros tengamos la mente tranquila, abierta a esas oportunidades. En sí no existe como tal una como que rutina de o que fórmula, exacto. O sea, es lo mismo que hablábamos ahorita cuando, antes de empezar. O sea, se te hace un callito al ser emprendedor que si fracasas en uno, pues ni modo, no pasa nada, la herida no se abre como antes. Uh-huh. Entonces, es parte del show. Hay una teoría de exponerte a los 1000 no. Cuando eres un vendedor o cuando quieres algo oye, ¿puedo hacerlo? No. Pero tantas veces que te dicen que no, ya no te afecta. Es muy parecido al emprendimiento. Tantas veces que a veces te caes, pues ya ni modo. O sea, es como un niño. Te caes y te levantas y vuelves a jugar. Obviamente, tenemos que minimizar esa caída. ¿Cómo se minimiza esa caída? A lo mejor disminuyendo deuda, no tener deuda en el negocio, no tener, ¿cómo se dice?, responsabilidades tan grandes en el negocio o que dependan de nosotros, porque también no podemos decirle a un padre de familia de que cierra tu negocio si tienes a 3 niños que mantener, ¿no? Claro. O sea, es muy difícil decirles eso, pero imagínate, ese padre de negocio que ya no ve a los niños por estar atendiendo el negocio, es como que ponerlo también en la balanza. Entonces, hay que estar abiertos, hay que buscarle solución a las problemáticas de los clientes. Por eso mismo me gusta estar mucho ahí viendo. Si tú vas, la mayoría del tiempo estoy ahí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vemos o qué es lo que pide el cliente, o qué es lo que estamos haciendo, qué áreas de oportunidad tenemos, o qué podemos ver que están haciendo en otros lados. Eso me lo criticaron mucho, de que ese vato nomás se copia negocios de Monterrey. Pues sí, pues si no están aquí en Piedras, pues ser los primeros en traerlo, ¿no? O sea, si no, no existiría Pepsi o Coca-Cola. Es parte de ese, buscar esas oportunidades, a lo mejor que no están aquí, buscarlas en otros lados y ver cómo puedo hacerlas posibles aquí. ¿Qué más? Yo soy mucho de practicar resiliencia, o sea, que es lo que te decimos, es lo que nos va a mantener a flote. Pero ahora sí que el toro por los cuernos, ¿no? O sea, si viene algo, pues dale. Y si lo peor que puedes perder en un negocio es dinero. Uh-huh. O sea, siempre y cuando estés haciendo las cosas bien. Eso sí, y tener siempre la conciencia de que cuando emprendes hay un riesgo, y ese riesgo pues también se tiene que tomar en cuenta desde un principio. Sí, porque a veces tenemos la mala costumbre perdón, de que emprendemos, empezamos a ganar y empezamos a sacar y ya no se recupera lo que tú sacaste, sí. O empiezas a utilizar lo que tú supuestamente tienes que vender y ya eso ya no es negocio. Sangramos el negocio en lugar de hacerlo crecer. Exactamente, y eso lo tenemos que tener bien claro para poder prosperar cualquier situación, cualquier negocio. Y algo que me gustó mucho es esto de la cultura del ahorro. Pocos tenemos ese hábito, esa cultura del ahorro, y a veces pensamos que mediante créditos o mediante salvavidas pues vamos a sobrellevar, sí, alguna crisis, y cuando finalmente pues nos hundimos en esa misma crisis
igual o peor de cómo comenzamos. Sí, mira, es uno de los consejos que siempre les digo a los chavos cuando me invitan a dar pláticas en universidades es, tú eres un trabajador más de tu negocio. No eres ahorita el CEO, no eres el dueño, no eres el inversionista, eres un trabajador, págate, perdió el mínimo. ¿Para qué? Ese dinero ya es tuyo. Tú sabes si lo quieres gastar en comida, si te quieres ir a divertir, lo que tú quieras, pero con el sueldo. El negocio tiene su utilidad, tiene su ganancia, déjasela para que después a lo mejor necesitas comprar un equipo, cómpralo sin ningún problema. Si necesitas hacer una remodelación, la hagas, pero págate para que creas el hábito y el día en el que tú ya no estés operando el negocio, sea más fácil decir, contrata una persona y el sueldo que yo me estaba pagando se lo voy a dar a ella. ¿Por qué? Porque es el sueldo del salario mínimo, por así decirlo, o de un operador que va a venir, que en lugar de que yo esté haciendo las hamburguesas, pues va a venir una persona y yo me voy a poder dedicar a lo mejor a las finanzas, al marketing, a otras áreas del mismo negocio. ¿Cómo, hablando del marketing, me preguntabas hace rato cómo era la transición del periodismo tradicional al periodismo digital? En este caso, ¿cómo ha sido la transición del marketing normal, tradicional, ahora al digital, donde pues estamos, vaya, al 1000 por hora, ¿no? Sí, y que totalmente. tenemos que siempre tener contenido para todo. Creo que son negocios muy particulares los que difícilmente hacen publicidad y la verdad es que los admiro mucho. Hay negocios aquí en Piedras que no le meten ni a nada de redes y están llenos. Quisiera llegar en algún momento como ellos, pero bueno, por lo pronto, para los que van iniciando es perderle el miedo a la cámara. O sea, es grabarte, es hacer videos, es hacer publicaciones. Ahorita las personas ya no quieren marcas simplemente con un nombre o un símbolo, quieren una humana, una humanización de la marca, se le llama. Que sí, yo soy el nombre del restaurante, pero ¿quién respalda ese nombre del restaurante? Bueno, pues estoy yo, están mis trabajadores, porque se prestan de repente los trabajadores también para los videos, pero es el crear contenido, o sea, ya son dos trabajos en uno, ¿no? El sostener el negocio y el crear el contenido del negocio. Hace más o menos unos 2-3 meses me invitaron a un, ¿cómo se llama? Centro comunitario para hablar con las personas que estaban con los cursos y les decía, a ver, señoras, ustedes hacen muy ricas empanadas, hacen hojarascas, pues hagan un video, o sea, donde están haciendo la receta, donde ustedes están explicando qué lleva. Todo eso ahorita en redes sociales es muy premiado y no por el sentido económico, sino de que a la gente le interesa verlo. Y es muy, muy fácil agarrar un teléfono, ponerlo enfrente de ti y empezar a interactuar. Claro que tienes que perderle el miedo a la cámara. Ahorita, como te decía, o sea, Facebook, cada red social tiene como que su mercado y su forma. TikTok, Instagram son muy de videos. Facebook para mí, a mí me ha funcionado más el texto. Por ahí anda otra red social que los jóvenes están usando que se llama Kik. Sí. No me he metido, pero sé que la están usando, entonces hay que ponerle atención a eso también. Sí, es que ahora sí empieza la diversificación de redes sociales, que a veces nosotros nos vamos por lo tradicional, ahora sí, y tenemos que seguir viendo más más lugares, ¿no? Donde incluso podemos abrir más espacios. Y bueno, pues una de las cosas que yo también te admiro y siempre he visto es el acompañamiento de tu esposa, el respaldo de tu esposa en todos tus proyectos. Sí. En lo que tú decidas, ella está ahí, siempre siendo tu compañera idónea. Platícanos un poquito precisamente de tu esposa. ¿Cómo han llevado este peso entre el comercio, entre el negocio, la casa? Y porque no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Volvemos a lo mismo. Tuvimos que organizarnos y decir, tú vas a tomar decisiones en base al personal, yo las voy a tomar en base a lo económico. Tú vas a entrevistar a las personas, ok, yo voy a ser el que los va a dar de alta en el seguro, en la nómina, lo que tú quieras, ¿no? Al principio, cuando ella se integra al negocio, pues también llega una empresa familiar en donde está mi papá y está mi mamá también tomadores de decisiones, y es como que, oigan, vamos a sentarnos todos los lunes, tratamos de tener una junta para ver las diferentes perspectivas cada uno que tiene el negocio. Bien lo dices, es mi compañera, es la que me impulsa, como la típica frase de que dicen de que detrás de cada hombre hay una gran mujer, ¿no? Y sí es cierto, o sea, está mi esposa atrás de mí siempre diciéndome que es que sí puedes hacer las cosas, porque hay una
donde me ves a veces con un impulso más de emprendimiento, existe la voz del impostor ahí diciendo de que no, o sea, tú no la armas, o sea, no, ahorita no estás para hacer eso, o sea, sobre todo cuando quiero lanzar un curso, un taller, que ella dice, es que tú tienes mucha experiencia, enséñaselos a la gente. Y yo, no, es que ¿quién va a venir conmigo? Y pues lanzamos el curso y resulta que sí viene gente, ¿no? Pero ella es la que siempre está impulsándome ahorita. Como te menciono, nos dividimos el trabajo, ella se encarga de todo lo que es eventos, también del negocio. Ahorita no pude venir porque está trabajando precisamente y yo me escapé un ratito, pero a veces ella también tiene ideas y las quiere hacer y yo estoy también para apoyarla. Y así estamos trabajando, ya gracias a Dios 4 años de casados, los acabamos de cumplir la semana pasada, y ahí estamos aprendiendo. No existe una fórmula mágica para el matrimonio, pero ahí estamos. Sobre todo creo que tenemos que ser muy empáticos con el otro, en el sentido de que escuchar sus molestias, escuchar lo que quiere, escuchar cómo podemos nosotros mejorar, qué es lo que esperan de nosotros, y no cerrarnos a de que no, es que yo así soy. Porque es la típico que te dice una persona, no, es que yo así soy, así te casaste conmigo, ya ni modo. Así me conociste. Así me conociste. No, o sea, tienes que mejorar, o sea, no nada más el negocio mejora, tú también como persona tienes que mejorar. Y es válido. Y así es una conversación que siempre tenemos, o sea, de cómo ser mejor uno para el otro. Y eso siempre ha sido fundamental. Y te digo esto del respaldo de las decisiones, porque también, pues, dentro de estas decisiones no todo ha sido el comercio. Ahora, pues, se conoció esta otra faceta precisamente en el ámbito político. ¿Por qué la política? ¿Qué te llamó la atención de la política? Mira, pues yo ya tengo rato haciendo cosas por la comunidad desde mi negocio. Y de manera personal, los Fuck Up Nights, que es donde invitamos a empresarios a que den sus pláticas precisamente de fracaso y qué es lo que no deberíamos de hacer, talleres gratuitos para emprendedores, pláticas en universidades. La política no la busqué como tal, se cruzó y fue de que, oye, ¿te interesa aportar? Me interesa aportar, me interesa crear valor, me interesa generar algo bueno que ya hemos venido haciéndolo y pensaba que ese era el camino correcto para hacerlo. Me metí ahora, estuve como precandidato y vuelvo al mismo. O sea, estaba como precandidato. Al final de cuentas las condiciones eran que se eligiera otra persona, pues bueno, yo respeto totalmente eso, pero creo que va por ahí, o sea, el poder aportar valor a tu sociedad desde lo que ya estás haciendo. Cuando tú dices el anuncio de que ya no ibas a ser el precandidato de partido, es Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Sí. MC. Me llamó mucho la atención una declaración que diste. No por esto no voy a dejar de hacer lo que yo tenía pensado hacer. ¿Cómo lo piensas hacer? ¿Cómo se puede lograr a través de la política, a través del activismo? ¿De qué manera te puedes desarrollar y cumplir con lo que tú tienes en mente a favor de la gente? La política no es un fin, es una herramienta. Eso sí hay que dejarlo muy claro. La participación ciudadana, que es algo de lo que yo siempre dije desde que inicié la precampaña, es de que si estoy aquí es para demostrarle a la gente que participando se logra algo. Afortunadamente, en otros momentos de mi vida estuve en el Congreso para con una sesión con una diputada de Saltillo, y nos dieron la apertura a poner iniciativas ciudadanas sobre la mesa. Entonces, formo parte de un grupo que se llama Quibernus, formo parte también de la Cámara de Comercio, afortunadamente también formo parte del Banco de Alimentos. Entonces, creo que hay muchas formas de llegar a la comunidad y de diferentes frentes, ¿no? Banco de Alimentos para el apoyo en alimentos, obviamente, la Cámara de Comercio en mi impulso emprendedor, en el impulso a las pequeñas empresas, y pues Quibernus, que tenemos la entrada para estas propuestas. Entonces van a verlo, yo creo que de alguna u otra manera, si quiero proponer un apoyo para emprendimiento, pues lo van a ver ahora como una iniciativa ciudadana. Y esto es bien importante porque la gente a veces ya no cree en la política. O se está desilusionando de la política o de los políticos, lamentablemente. Pero cuando ve a alguien que quiere hacer algo por la ciudadanía o que se esfuerza en este sentido altruista, de fundaciones y todo esto, pues ya es otra faceta y otra forma como te puede ver la gente, ¿no? Y que pues no cierra la llave o no cierra
esta forma de que quizás en algún momento dado, cuando se presten las condiciones, si es que se llegan a prestar, pues bueno, puedas estar también dentro de alguna situación de esta naturaleza. Creo que, como te lo decía, es una herramienta. Si una herramienta no te funciona, te vas con la que sigue. Y si a mí me va a funcionar más el estar dentro de esas asociaciones civiles, que de hecho este domingo participé dentro de una carrera para CAFACO, sí se puede decir, Sí. Que es el Comité de Apoyo a Familias Adoptivas. Yo tengo poco de conocerlos, pero se juntaron, ¿no? Un amigo que hace carreras con esta asociación, yo los junto, yo soy como que el medio para lograr algo, ¿no? Entonces, pues vaya, si esa es la forma en la que Dios, la vida, quiere que yo tenga aquí, genere valor, pues así va a ser. Y no me rehúso a eso. Y lo dije también en mi post, que sea lo que Dios quiera. Soy una persona creyente, soy una persona de fe, y si Dios nos dice que ese no era el camino, pues bueno, ni modo, en lo que venga. Yo creo que eso también es una base fundamental, porque a veces cuando no eres una persona de fe, dices, híjole, ya, hasta aquí se terminó todo, ya no puedo más. Pero cuando dicen, hey, acá estoy, y yo estoy moviendo los hilos, y por ahí no era, pero yo te tengo otro camino, yo creo que es ahí donde nosotros retomamos y decimos, no estamos solos, y por algo, y a todos los que buscan a Dios, pues las cosas salen para bien, ¿no? Claro. Entonces, es importante pues tener esas convicciones bien basadas, porque pues son el fundamento también de nuestra personalidad ante la sociedad, y como queremos, mejor dicho, que nos recuerden el día de mañana, ¿no? Como personas de honor en una sociedad que a veces pues carece un poco de este valor. Algo que también digo, si estamos como que hablando del tema de la precampaña, algo que siempre también dije es que no me iba a pelear con nadie. Lamentablemente, y creo que por eso muchas personas ya están un poquito cansadas, porque existe demasiado golpeteo entre candidatos, que es parte es una estrategia política al final de cuentas. Pero yo sí les dije de que no puedes estar peleado con todos, porque la posición a la que vas o lo que estás buscando, necesitas negociar, necesitas platicar, necesitas sentarte con ellos, verlos a los ojos. Y fue algo que yo siempre me dije a mí mismo, no voy a andar con un golpeteo, porque el día de mañana, si esto no funciona, yo regreso a mi negocio y regreso a mis actividades. ¿Qué cara voy a tener para ir a pedirle permiso a la autoridad para hacer una actividad? ¿O qué cara voy a tener para pedir un apoyo, en este caso para alguna asociación civil? ¿Sí me explico? Entonces, creo que, pues vaya, eso fue algo que siempre tuve en mente, o sea, en no empezar a hacer las cosas diferentes desde el sentido de aportar valor, como lo hemos venido platicando. Y bueno, tomando ya un poquito otro tema, sí. En cuestión de una retroalimentación, digámoslo de esa forma, cuando tú te pones a analizar lo que has logrado hasta ahorita, el esfuerzo que te ha reflejado a ti, el tener lo que hoy tienes en cuestión de tus negocios y todo, ¿qué le dirías al Mario que vendía manzanas? Si a ti te pusieran en una pantalla al Mario actual y al Mario que vendía manzanas, o el que empezó con esta idea, ver videos en YouTube para ver un negocio, para ayudarse a sí mismo y a sus papás, ¿qué le dirías hoy? Sorry, es que me dio sentimiento. No, adelante. Que no se desanime. sorry. No, adelante. Es que cuando nos ponemos en ese espejo y en ese reflejo, a veces perdemos nuestro propio valor, y a veces decimos y caemos en eso de que, y bueno, ¿y ahora qué? Pero cuando vamos y decimos a esa persona que inició con esos proyectos, con esos sueños, con esas ganas, y que voltea en cierta manera a vernos a nosotros hoy en día, pues nos dan todavía lecciones. ¿Sabes por qué me causa un poquito de sentimiento? Y mi esposa siempre me lo dice, siempre está atrás de mí, de que es que me cuesta trabajo aceptar lo que hemos logrado. ¿Por qué? Porque tengo ese sentimiento de no estar conforme, vaya, de querer mejorar, de querer seguir trabajando, de querer seguir ayudando, de querer seguir creciendo.
que no batallo para hacer ese momento de mira lo que has tenido, mira lo que lograste. Ujú. Y yo le diría eso a mi pasado, de que hey, sé más gentil contigo. O sea, tómate un tiempo, o sea, no tienes que estar... Relájate, No le vas a... Exactamente, relájate. relájate. Y a veces somos más exigentes con nosotros mismos que con los demás. Sí, Y a veces totalmente. tomamos las cosas más, nos enojamos más con nosotros mismos, nos regañamos más a nosotros mismos que lo que pudiéramos regañar a otra persona. Y yo creo que eso a veces, por un lado es bueno, porque eres autocrítico y no te conformas tan fácilmente, pero por otro lado es un estrés continuo, continuo, y eso desgasta, y eso agota, y eso trae, pues a veces incluso hasta desánimo. Pero cuando vemos que dices, híjole, de una semillita tan chiquita que empezamos a poner en un lugar, pues hoy ya es un árbol que tiene sus raíces bien, bien, bien fincadas en el suelo y que pues donde voltees, donde vayas, vas a salir adelante. Sí, básicamente todo lo que acabas de decir es cierto y mi esposa también me lo dice. Mi mamá también me lo dice. Pero tú mismo también me lo dijiste, ¿no? A veces somos muy duros con nosotros mismos en el sentido de que tienes que ser el mejor, no te tienes que equivocar. Hay muchas personas que te están viendo, hay muchas personas a las cuales ahorita no dependen de ti, sino de que les das trabajo. Entonces es como que no te puedes equivocar. Uh-huh. Pero pues bueno, suele pasar. Suele pasar. Y bueno, pues también la otra parte, ¿cuál es el reto? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu proyección? Mira, ahorita que ya terminó todo el tema político, enfocarme. Uh-huh. Estamos construyendo un negocio que queremos replicar, obviamente. Yo había dicho que para finales de año me gustaría estar en Ciudad Acuña. Uh-huh. Espero Dios me dé la oportunidad de que así sea. Y si no es Ciudad Acuña, que sea tal vez Monclova. Si no es Monclova, que sea Saltillo. Pero es enfocarnos, es trabajar, seguir con los talleres para emprendedores, seguir con las conferencias, no mías, sino que organizo. Seguir apoyando ahorita. Esta semana tuvimos el lunes una junta con restauranteros, Uh-huh. negocios de comida, que vaya, es crear una comunidad para seguirnos, para ayudarnos a crecer, Fortalecer. para fortalecernos. Sí, porque sí, hay competencia, pero pues Exactamente. también la unión hace la fuerza, porque Exactamente. se tienen que apoyarle de una u otra manera, ¿no? Sí, vaya, o sea, lo que a mí me ayudó a crecer a lo mejor le va a ayudar a la otra persona. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Tenemos chef que nos ayudan con el tema de los alimentos, tenemos Uh-huh. personas que son abogadas que nos ayudan con el tema legal. Entonces, pues vaya, es crear una comunidad y entre nosotros somos más de 160,000 personas en Piedras Negras. Sí. Obviamente no podemos atender a todos. Es entender eso, de que no podemos atender a todos. Entonces, cada uno tiene su mercado. Así es. Y bueno, ¿cuál sería el mensaje hoy en día? Tú has hablado mucho con jóvenes, has hablado mucho con sector empresarial, con Canaco, comercio. ¿Cuál es el mensaje que tú les darías hoy en día a todas estas personas que hoy nos están viendo, que hoy nos están escuchando a través de G-Pop FM y las diferentes estaciones en línea que tenemos a través de Cuarto Poder en radio? Ese mensaje de seguir adelante, de no dar marcha atrás. Sí tenemos derecho a ver el pasado, Uh-huh. pero el impulso que tenemos que agarrar de ese pasado y seguir dando lo mejor de nosotros. A los jóvenes principalmente, porque he visto que ha crecido mucho entre ellos, porque estoy en varios grupos de universidad, chavos que venden gomitas, que venden postres, que venden galletas, decirles de que esa idea que tienen ahorita muy probablemente sea su fuente de trabajo, su principal ingreso en un futuro si ellos se lo proponen. Y sobre todo aprender a conocer su valor, tanto como persona como profesionistas. Porque a veces queremos llegar a un mercado y decir, no, pues te cobro 100 pesos por lo que voy a hacer, pero a lo mejor ese trabajo vale 1,000, vale 2,000 pesos. Uh-huh. Y suele pasar que muchas personas te menosprecian tu trabajo. Entonces, no, o sea, aprender a valorarse ellos, no hacer las cosas simplemente por querer hacer algo y ya,
que si traen una idea, la aterricen, trabajen poco a poco. Y sobre todo que nada es inmediato. Ahorita todos queremos, gracias a las redes sociales, gracias a los envíos, todo lo queremos al día siguiente. Uh-huh. Y no, las grandes cosas se construyen lento, se construyen con firmeza, con bases sólidas. Y a lo mejor vas a tardar 5, 6, 7, 8 años, pero de que se puede, se puede. Me decía mi abuela, el mejor mole se cocina a fuego lento. Exactamente. Entonces, yo creo que esa frase siempre la he tenido yo y siempre es precisamente paso a paso. Sí, digo, nosotros vimos, hablando del mole, ¿no? Vimos cómo era el proceso de lento, en el sentido de que en Oaxaca iban y todavía existen las moliendas uh-huh. del chile y demás. No, o sea, sí, prácticamente es eso. O sea, es agarrar todos los ingredientes y a fuego lento empezar y vas a tener un platillo muy rico al final, pero es paciencia y perseverancia. Sí, porque si te equivocas en uno de los ingredientes ya no sale el mole. Ya no sale el mole. Así que, pues esto también bien importante. ¿Y qué decirle a los padres? Porque a veces los principales ataques empiezan en casa. Sí, a mí en algún momento algunos primos me dijeron de que, oye, pues es que ¿para qué vendes manzanas? Mejor dedícate a otra cosa. Mi familia siempre trabajó en la construcción en Estados Unidos. Uh-huh. Y digo, hombre, vente para acá te damos jale. Y yo, no, es que yo sí creo que aquí puedo hacer algo. Y a los papás, pues, apoyen a los hijos. O sea, a veces tienes un artista en casa y no te das cuenta. A veces tienes un deportista y no te das cuenta. A veces tienes un empresario y no te das cuenta. Hay que prestarle atención. Sí, el trabajo importa, pero importa más tu familia. Uh-huh. Y en el sentido en el que tú le des ese tiempo de calidad a tus hijos, ellos también van a lograr desarrollarse y van a desarrollar una confianza todavía más fuerte para poder lograr lo que ellos quieren. Perfecto, pues yo te agradezco mucho que estuvieras con nosotros hoy, que nos dieras toda esta experiencia tan bonita. Es gratísimo poderte tener ya por fin, ahora sí, como decía Lucero, hasta que se me hizo que estuvieras aquí conmigo y que pues nos compartieras tu vida, nos compartieras esta visión de negocio, porque en muchas ocasiones perdemos la brújula. Muchas ocasiones perdemos la brújula y nos damos por vencidos tan fácilmente, cuando es todo lo contrario, es retomar y volver a impulsar. Sí. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio y ahí una disculpa por la lagrimilla. No lo esperaba, pero muchísimas gracias. De eso se trata esto y qué bueno, porque así yo sé que te sentiste a gusto con nosotros. Sí, en confianza. Así que bueno, pues amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias también a nuestros patrocinadores, a Creaciones Betty Carrillo, también a lo que es la notaría número 9. También le mandamos un saludo muy grande a nuestros patrocinadores. Y también, pues bueno, si usted está pensando en frutas, verdura y huevo de la mejor calidad, Piensa Fresco, que también ya es parte de nuestro espacio de Mujer y Más. Muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo que conforma Mujer y Más, le damos las gracias y hasta la próxima. Yo soy Norma Ramírez. Que tenga usted muy buen día. Y te doy la bienvenida a Mujer y Más, el espacio de Cuarto Poder Noticias Coahuila, dedicado a ti. Historias inspiradoras, entrevistas con mujeres y hombres destacados, consejos prácticos y análisis que marcan la diferencia en nuestra ciudad y en nuestro estado. Mujer y Más por Cuarto Poder.